Hola, hola. Muy buenas, oyentes ilustrados y demás fauna peligrosa. Las hienas que se han acercado en busca del morbo. Sí, no vas desencaminado, aquí hay carroña. En esta segunda edición de Mundos Paralelos, manoseamos un huevo que no es el de Colón, es el de Jacques Bataille. Historia del Ojo es una obra maestra de la literatura erótica y del surrealismo. Pura transgresión. Lánzate con nosotros desde el acantilado. Abajo nos espera el mar. ¿O es un ojo? Los parroquianos ya fuimos presentados en el primer podcast, así que ahora solo pasaré lista y haré una cruz. No hay que perder el tiempo, los relojes se deshacen. Aránzazu Santana, Carlos Quirón y un servidor, Gorka Iriondo. ¡Empezamos! Muy buenas, Aránzazu. Tengo un periódico delante y veo una fecha, año 2013. Obviamente, lo que nos escandaliza ahora no es lo mismo que cuando Bataille escribió la novela. A ti ahora mismo, ¿qué es lo que más te ha incomodado? ¿Qué es lo que más te ha ofendido? ¿Las perversiones sexuales o que los protagonistas tengan únicamente 16 años? Pues pienso que realmente lo que nos escandaliza, o por lo menos lo que me escandaliza más a mí, son las perversiones sexuales de todos estos personajes. Porque la verdad, hoy por hoy los chavales de 16 años hacen muchísimas cosas. No es lo mismo que los 16 de nuestros padres ni que los nuestros, pero vamos, que lo que está claro es que hoy por hoy el principio, el momento en que alguien se adentra en el mundo del sexo, la edad es bastante más baja que hace unos años. Quizás en la época del libro lo escandaloso precisamente sea que tengan 16 años. Ahora es el turno de Carlos. Y aunque ya sé lo que piensa, porque he leído sus artículos, obligado, tengo que hacerle esta pregunta esencial. ¿La historia del ojo es una obra pornográfica superficial o un libro respetable más allá de su temática? Anda, Carlos, responde. Todo tuyo. Bueno, es una pregunta bastante sencilla, la tengo más fácil que Aránzazu, así que yo creo que es un libro respetable sin duda alguna. Como bien lo has señalado tú muchas veces, es una muestra de surrealismo, es una muestra del poder de los sueños, y como autor, como escritor, realmente Bataille ha hecho un trabajo a la altura, ¿no? No se guarda nada en el tintero y da unas muestras con unas frases excelsas, otras muy salpicadas de no sé qué cosas, pero sin duda unas que te dejan extasiado. No solamente por lo que está narrando, sino por la calidad literaria que puede llegar a tener, ¿no? Estoy completamente de acuerdo, pero hay algo sobre lo que he estado pensando y que no habíamos comentado en los artículos, y es que los personajes son un poco simples. Están como totalmente obsesionados con el sexo, con el placer, con los instintos, con Simona, y no tienen ningún tipo de evolución en la novela, no crecen. Sí, también puede ser porque son todos al final producto de un solo ego, son producto de una sola psique, ¿no? Es decir, son producto de la imaginación de un solo individuo, así que el mismo individuo se dobla y desdobla en tres. En constantes trinidades que se van proyectando. Entonces es la expresión pura y dura de la imaginación más cachonda y erótica que puede tener un chaval de 16 años. Una imaginación cachonda, erótica y sobre todo escatológica, porque aquí hay cada frasecita que es repugnante, ¿eh? También, lo escatológico, eso es curioso, ¿no? Como en las novelas, también recordando al Marqués de Sade y esto, lo escatológico parece ser una cosa indispensable, ¿no? En una novela así. No sé tú que leíste Las Sombras de Grey, si eso aparece también por allá. Uf, parece que la comparación con Las Sombras de Grey es inevitable con esta novela. Pues no. Las Sombras de Grey es todo mucho más glamuroso, todo mucho más limpio, mucho más light, mucho más para todos los públicos.
La señora James asoma la patita del sadomasoquismo, pero desde luego no es tan soez. No, nada de orines, nada de sacar el ojo de un cura con una cucharilla, nada de eso. Y mucho menos menores, jóvenes, guapos, pero adultos. Ya, pero si Aran tiene, lo he dicho ya, o sea, si los chicos ahora de 16 años ya tienen un máster en estas cosas, pues este libro de Bataille también ya debería ser para todo público, ¿no? Lo que está claro y no dudo es que muchos de ellos tienen más experiencia que yo en estas prácticas. ¿Qué cosas? Ahora se entiende todo, ¿no? Hombre, es un libro que a quien no es demasiado imaginativo o al que no explora demasiado le va a resultar duro. A mí personalmente hay ciertas cosas que me horrorizaron porque me parece que une demasiado lo que es la muerte con el placer de una manera que llega a ser enfermiza. Y claro, para alguien romántico o alguien que piense que el sexo es algo más que un simple acto de placer, pues es un poco duro. No, está claro que esto no es una película de Sandra Bullock o de Doris Day. Esto es a lo que Woody Allen se refería cuando hablaba de sexo sucio, supongo. Pero en lo que hay que fijarse, yo creo, aunque suene pomposo y pedante, es en la belleza de las palabras de Bataille, en su precisión, en cómo nos describe esas actitudes sórdidas, chabacanas, y sin embargo siempre en escenarios exquisitos, unas formas exquisitas. Yo a veces, mientras leía, me quedaba con cara de tonto, y casi me olvidaba de las obscenidades. Casi. Eso es una tarea muy difícil, yo creo, porque las escenas son realmente sugerentes. Pero es ese inicio abrupto, ¿no? Que te saca de lo habitual, que te saca del contexto en el que regularmente ubicas una cosa, eh, o que nos enseñan a ubicarla. Y eso también es interesante muchas veces, porque nos enseñan a ubicar la sexualidad en una alcoba privada, con velas, pétalos de rosa, en la cama esparcidos y todo el camino hasta ella, y de pronto te topas con algo, esta faceta escatológica, de que dices, bueno, también esto es el cuerpo, ¿no? Y también esto es la sexualidad. De manera que es un cuestionamiento interesante de la moralidad y demás, que efectivamente genera escándalo, porque no es lo que nos enseñan. Es sucio, Sucio. totalmente sucio. Al menos todos los escenarios, todo como lo pintan es realmente sucio. Ahora, también este tema de la muerte, que es muy importante en Bataille, sobre todo en su concepción del erotismo, no deja de tener su reminiscencia en este, no sé si es un mito o no es un mito, esto de la pequeña muerte, de la forma de llamarle al orgasmo en francés. Digo si es un mito o no un mito porque al parecer hay regiones del mundo donde esto no se conoce así, ¿no? O sea, que el orgasmo sea la pequeña muerte, una especie de suspensión de la existencia, o de experiencia semimística. Y es que aquí ya estamos siendo muy profanos. Sí, porque esta cercanía, ¿no? En la que los sentidos se ven embotados, se ven completamente superados por la experiencia sensorial, hasta un punto en el que parece que ya no son los sentidos los que están presentes, ¿no? Una especie de abandono de sí en el orgasmo que roza con lo místico. Entonces, es la religión, la muerte, el abandono del cuerpo, pero el abandono en virtud de algo tan terrenal y mundano y corpóreo como la sexualidad. Creo que por ahí hay que verlo y entenderlo, porque si no, efectivamente la cosa parece un muladar, ¿no? Sí, abandonar sí que se abandonan. Pero a mí lo que me extrañaba es que Bataille también abandonaba algunos sucesos que a mí no se me iban de la cabeza. Me refiero a cuando cometen algún delito y luego, si te he visto, no me acuerdo, como cuando atropellan a esa chica rubia, que lo único que se fijan es que, aparte de que estaba muerta, era muy bella. Yo me he quedado un rato aturdido porque Bataille continúa su narración y ya se olvida completamente de ese delito. Y yo decía, macho, ¿qué pasa? ¿No tienen remordimientos o qué? ¿Ya lo olvidamos? Que son unos asesinos.
Es que a mí personalmente me parecen dos personas que no hacen sino el mal, por así decirlo, de alguna manera. Porque entre sus perversiones, que digamos que para generalmente no son nada normal, son muy locas, digamos, ¿no? Y que para llegar a ese placer que buscan y demás, les da igual todo. Les da igual acabar con la vida de alguien, les da igual tener que ir corriendo desnudos por ahí, les da igual todo. Escapan de la policía, intentan eludir sus responsabilidades. ¿Habéis visto los Funny Games de Michael Haneke? No. Esos chicos jóvenes con carita de ángel que son capaces de cometer las mayores crueldades, que secuestran y torturan sin compasión y que no saben lo que es la empatía, desde luego. Es que el diablo toma las formas más inocentes y se esconde en los lugares más inocentes. ¡Ay! ¡Qué misterioso suena! No, no, pero es cierto, pero también desde la perspectiva psicoanalítica, las palabras que ahora que ibas concatenando, Aránzalo, es que es cierto, vamos, la búsqueda desenfrenada del placer, la búsqueda sin cortapisas del placer, del goce, es precisamente lo que lleva a la locura, y es una carrera hacia la muerte. Es decir, las tres cosas van juntas. La pérdida de los límites, la pérdida de las fronteras para cruzarlas sin más, ¿no? Y seguir cruzando otra y otra y otra y otra, es irte acercando a... Es decir, no se puede en general la psique, la salud, lo que se llama salud mental, pero un término que a mí no me gusta, consiste precisamente en estar en un ambiente limitado, ¿no? Es decir, en saber que sí y que no. Quien rompe esta barrera se acerca peligrosamente a la locura y a la muerte. Creo. No, cree Lacan también. Hombre, la verdad que si lees fríamente este libro y no piensas en que haya un mensaje detrás de todo lo que va narrando, la idea que te viene a la cabeza sin venir a duda es que están locos. No tiene otro, porque es que no tiene otra explicación, es decir, porque... Claro, claro. No, y el asunto ahora, lo interesante siempre es definir qué tipo de locura es, ¿no? O sea, de qué estamos hablando, qué está aconteciendo, ¿no? Que esto que decíamos hace un momento, la construcción del personaje, ¿cuál es su malestar? Y al final es la imaginación retorcida de un puberto. Pero llevado al extremo, máximo, vamos. ¡Uh! Sí, estaban chalados. Pero el que lo escribió no estaba loco. Entonces me pregunto, ¿qué objetivo tendría Bataille al escribir la historia del ojo? Sí, no, yo creo que, bueno, en lo particular, también conociendo un poco el ensayo sobre el erotismo y otro libro muy bueno que se llama Las lágrimas de Eros, eh, es mostrar la cercanía, en principio no evidente, entre los conceptos de los que ya hablábamos, ¿no? Que es la religión, lo sagrado, la muerte y la sexualidad, ¿no? Cómo estas cosas se encuentran. Pero es que para verlo, a veces hay que exagerar un poquito. No es una exageración, Carlos, es una explosión. Historia del ojo es una genialidad, pero que chavalitos de 16 años vivan todas esas experiencias me parece demasiado brutal, no sé. Para mí es una época muy complicada. Y tanto. Y a los 16 años era muy inocente. Idem. Pero a ver, ¿por qué complicada y por qué genial? Para mí es complicada porque hay ciertas cosas que, digamos, que te intentaban decir o hacer pensar a la gente, que para entenderlo te tenías un poco que adentrar en su forma de ver, en sus pensamientos y digamos que para alguien que no ha indagado mucho más es muy complicado de entender todo aquello que te intentan contar. Se hace un poco difícil. Por eso digo lo de que es complicado, básicamente. Ok. ¿Y la genialidad en dónde está, Gorka? A ver. La genialidad. Uf, qué difícil.
Pues yo creo que lo que te deja este libro son unas imágenes muy sugerentes, provocativas, y por tanto nuevos mundos. Un aprendizaje, vamos, del surrealismo, de los sueños, del simbolismo, del sexo, por qué no decirlo. Y luego, por supuesto, tenemos la forma de expresarse del señor Bataille, que es genial, es increíble. La precisión y los recursos estilísticos, lingüísticos, las metáforas, es increíble. Es como preguntarse dónde está la genialidad de Dalí. Pues no lo sé. Lo primero, ¿te gusta o no te gusta? Y luego, ¿qué quiere expresar el pintor? ¿Qué te enseña? ¿Qué aprendes? ¿Qué sientes al ver sus pinturas? ¿Qué te evoca? ¿Qué recuerdos te vienen a la cabeza? ¿Qué misterio hay en ese reloj que se deshace? Para mí el surrealismo es un mundo muy atractivo. Ya, bueno, si es que el surrealismo, pues yo creo que una de sus grandes complejidades es y al mismo tiempo su gran genialidad está en la incursión en la dimensión onírica, ¿no? Es decir, más allá de pintar, de representar, de escribir con respecto a lo que se ve en el mundo, es atender al ojo del alma, al ojo interior, y darle rienda suelta a lo que vemos en sueños, que esta es su materia prima, ¿no? El sueño. Por eso no podría ser de otra manera que toda la historia terminara siendo esta ensoñación de un individuo, porque al final es con lo que trabajan los surrealistas, ¿no? A mí es que ese final me parece completamente innecesario. Bien, vale, eres un tío muy sensato, pero no hace falta que te justifiques, esto es un libro de ficción. Puede ser que haga de su propio... A ver, es que sin esto, o sea, yo estoy de acuerdo contigo en que es un poco decepcionante, ¿no? Como después de tanta la vorágine erótica que te acaban de presentar, es como que, ¿y qué creen? Pues no es cierto, ¿no? O sea, ah, caray, hombre, ¿no? Pero, pero también es una especie de necesidad de asentar la base, ¿no? De volver a decir, porque el mismo Bretón, por más escritura automática que hubiera, pues siempre hay un referente real, ¿no? Siempre hay un referente que te ancla al mundo. Y esto era un poco necesario, quizá, es que no sé, ahí sí, ese tipo de valoraciones no me gustan, ¿no? De decir, yo lo hubiera quitado, pues no, ahí está. Entonces, hay que intentar explicarlo de alguna manera y quizás sea esto, ¿no? Darle el anclaje a la realidad para decir, bueno, ya vieron todo esto, pues es de lo que es capaz la imaginación, pero no es más que un sueño. ¿Se realizará? Ah, No sé, para mí es como un pegote. A mí lo que me interesa es el libro, y el libro es solamente la primera parte. La explicación suya me parece algo accesorio. Es como cuando tú te compras un DVD. Yo lo primero que hago es ver la película. Y luego si me interesa la película, pues veré el cómo se hizo, veré las entrevistas y todo eso. Pero es algo que está bien que esté dentro del pack, pero sí, lo que tiene valor por sí mismo, la obra de arte, es solamente la primera parte, creo. sí, no, es suficiente también creo yo con esto, pero sí, o sea, es esta especie de... Hay que recordar también que la fascinación con Freud y la interpretación de los sueños era abismal, ¿no? O sea, era una cosa, o sea, lo consideraban uno de los padres del surrealismo, aunque él a Freud le hubiera dado un paro cardíaco quizá con esas cosas, pero Una herramienta, vamos. sí. La verdad es que a veces abusando un poco de la herramienta, pero pero sí, y es que creo que hace esto, la explicación del sueño, mostrando, alguna vez fui yo a una corrida de toros, efectivamente, y alguna vez vio una chica yo, y la sábana correspondía a estas cosas. O sea, A mí me parece muy enriquecedor y me encanta saber de dónde ha sacado las ideas y cómo se han transformado para convertirse en ficción, pero me sigue sonando a excusas. Toda esa última parte es una gran excusa de Bataille. Se está exculpando claramente. Hombre, yo creo que cualquier obra, si necesita ser explicada, no funciona. Es mi opinión, vamos. sí. No, o sea, yo realmente lo veo también como una...
que le pone como título Reminiscencias, ¿no? Una especie de cosas de no se preocupen, no era para tanto. Pero creo que tiene su explicación en esto, en la fascinación que podía tener la interpretación de los sueños freudiana en el movimiento surrealista. Ya desde un punto de vista literario, eso también hay que decirlo, psicoanálisis y literatura, si bien tienen una larga historia, yo en lo particular las interpretaciones que se hacen particularmente desde el psicoanálisis hacia la literatura, no han sido, no son las más afortunadas. Bueno, también es cierto que al principio se publicó con un seudónimo. Sí. En parte no necesitaba justificarse porque no tenían por qué saber que era él. Supongo que escogió firmar con seudónimo para coger cierta distancia con el tema de Claro. este libro, pero en el fondo sabía que al final todo se acaba sabiendo, que la verdad siempre flota. Exacto. Pero es que es esto, es que hay que ponerse una máscara para escribir sobre esto, porque de otra manera es difícil quitarse la etiqueta, ¿no? De este maldito depravado. ¿Qué, qué se le ocurrían? ¿Qué cosas se le ocurrían? Y sobre todo por la escena o el capítulo que ocurre en Sevilla, en la iglesia de Don Juan. Porque hoy en día ya estamos más curados de espanto, ya estamos acostumbrados a ver sexo en internet a todas horas y en todas partes. Pero en aquella época tuvo que ser un gran escándalo, seguro que tembló el suelo. Y los primeros lectores de este libro, seguro que abrieron los ojos de verdad. Es decir, ¿cómo no se me había ocurrido esto antes? Así del Kama Sutra me mentía, había más cosas. Un Kama Sutra para mayores de 18 años. Fíjate que eso es curioso, porque estos lugares comunes, quizá de fantasías, ¿no? Lugares comunes para las fantasías, porque cuántas cosas nos han escrito y cuántas cosas nos han hecho en cine con respecto a este lugar del confesionario como lugar que de ser profanado, de ser violentado, genera las más grandes explosiones de goce. O sea, es lo prohibido, la prohibición, lo que enciende realmente, ¿no? Entonces, ¿qué cosa más prohibida que el lugar de la confesión? Claro, la prohibición excita, y quien va contra las reglas escandaliza. Y en aquellos tiempos lo más sagrado era la iglesia, pero hoy en día un novelista que quisiera escandalizar, ¿qué teclas tendría que pulsar? ¿Qué es lo que más nos irrita? Eso es interesante, ¿eh? ¿Qué nos escandaliza efectivamente? O sea, ¿qué sería escandaloso el día de hoy? Hombre, yo pienso que aún siendo un libro escrito en la época que ha sido escrito, hoy sigue siendo escandaloso. Sí, Si no es un libro para todos los paladares, ¿no? Pero imagínate entonces. Sí, pero aún así yo creo que sigue siendo, la idea sigue siendo muy suave y muy... Si escandaliza a 50 sombras, claro, en eso tienes toda la razón. es normal que este escandalice el triple. Sí, sí. Las 50 sombras escandalizan a las mujeres que compran el Ola, sí. No. Aunque creo que para hacer justicia nos hace falta quizá después analizar algún libro de literatura erótica, pero desde la perspectiva femenina, ¿no? Porque también hay que decir que Bataille se le nota mucho Claro, su carácter masculino. eso es evidente. Todo lo que cuenta quizás sea más emocionante para un hombre que a lo mejor para una mujer. En ciertos aspectos el romanticismo siempre ha sido más ligado a la mujer y de ahí al sexo, pero también la idea de hablar tanto de Simona como de Marcela, no, en ningún caso hablan de su placer o de su... las deja un poco más de lado en lo que es la descripción del placer de cada uno. Dice que se sienten que es tal su placer y su emoción que no lo pueden soportar, pero queda en algo anecdótico en comparación con lo que habla de lo que él de lo que a él le emociona o le excita de todas las situaciones que encuentra. Claro. Es que el placer masculino es realmente, voy a decirlo de manera muy bruta, empieza y termina con la corrida y no precisamente de toros. Entonces,
describir, nosotros que somos tan limitados en eso, en ese tipo de experiencias, describir el placer femenino debe de ser una tarea para un hombre muy compleja, ¿no? Hombre, yo creo que es complicado que un libro de este tipo fascine y guste a tanto a hombres como a mujeres, porque a lo mejor para una mujer generalmente el camino suele ser más excitante que el final, y para un hombre a lo mejor lo excitante es el final. ¡Yujú! Entonces, es distinto. El hombre es el típico niño que va detrás del automóvil diciendo ya llegamos, ya llegamos, ya llegamos. Estamos hablando que Historia del Ojo es erotismo para hombres. Y es cierto, pero hay que tener en cuenta que los principales personajes son mujeres. Simona, Marcela, excepto el narrador. Y Simona, que es el personaje principal, es muy egoísta. Y no se anda con tonterías de dar placer a los demás, ella busca lo suyo. Sí, pero para mí Simona es el personaje ideal para un hombre que quiere fantasear, básicamente. Exacto. Sí, a eso iba, que Simona es una mujer, pero sus comportamientos son de hombre, completamente. Sí, sí. No parece una mujer real. Este sí que es un fallo ahí del asunto. Pero por eso digo, habría que ver la perspectiva femenina en una novela erótica. Para seguirnos metiendo en problemas, digo yo. Qué buena idea, Carlos. Para que podamos aprender un poco de Aránzazu, ¿no? También. Para obligarme a mí a hablar más, ¿no? Sí, sí. No es el lugar ni el momento. Ah. No hay masterclass, Carlos. Pero bueno, en general, ¿qué opinión sacáis de esta obra? Historia del Ojo. Pues a mí básicamente me ha gustado. Me ha encantado conocer a Bataille, un escritor al que antes no conocía y que procuraré conocer más profundamente. Y luego tenemos el surrealismo y el erotismo. El surrealismo de la novela para mí es un juego muy divertido. Y el erotismo, con permiso de Carlos, al que seguramente le gustarán más estas prácticas, pues no es lo que yo busco para excitarme, la verdad. Yo busco algo morboso, pero mucho menos escatológico. Y por último, no sé, la imagen o escena que se me va a quedar para siempre, que nunca voy a olvidar, desde luego, es todo lo que ocurre en la iglesia de Don Juan, en Sevilla, que me parece algo tan brutal que si sale en una película la calificarían como X, como XXXXX. Sí, digo, oh cielos, ¿qué está pasando aquí? ¿Es la primavera o ya me dio calor? ¿Qué pasa? Y no nada más por el podcast. Bueno, ¿y tú, Carlos? Bueno, yo coincido en que es un libro recomendable, es decir, para abrir la mente, para abordar la sexualidad desde una perspectiva distinta, para acercarse también a un autor que no solamente escribe bien literatura, sino que se ha dedicado al ensayo académico en torno al tema, y ver cómo un ejercicio de imaginación de un autor así intenta o da de qué hablar sobre su obra más académica, ¿no? Es decir, si alguien quiere acercarse y empezar a descubrir cosas sobre la literatura erótica, me parece un buen comienzo, ¿no? Un buen inicio, que después tendría que ser revisado de manera un poco más crítica a partir de cosas que ya hemos dicho, pero que le dará mucho de qué hablar, ¿no? Sin duda. Pues para mí ha sido un libro un poco difícil de leer, porque no en sí por su extensión, porque ya hemos dicho que es un libro muy cortito, sino más bien por la locura que encierra. Y porque aparte de eso, para mí la mujer no está representada en el libro. Es cierto que sus descripciones son extremadamente buenas, aunque lo que describa sea horrible. Pero ya.
pero a mí personalmente es un libro que me ha horrorizado más que gustarme. Entonces... Que es un buen comienzo también. No. Sí. No, porque está claro una cosa. Este libro no es para el público de 50 sombras. Está totalmente claro. No. Y es un libro que creo que para leerlo y entenderlo hay que conocer mucho el mundo surrealista y hay que pararse y analizar lo que cuenta. Y digamos que para un lector que generalmente no lee nada excesivamente complicado, es un libro que seguramente le va a horrorizar y que esconderá en la biblioteca para que nadie lo vea. Pero vamos a ver, Aran, ¿tú te arrepientes de haber leído el libro? No. Pues eso. No. Eso, ya dice mucho. Yo soy de la opinión de que leerse un libro nunca se debe arrepentir nadie. Las 50 sombras de Grey, ¿te arrepientes, Gorka? Sí, me arrepiento de leer las 3. Es incontable el tiempo que habré perdido leyendo esa trilogía. Madre mía. Sí. Ups. Bueno, siempre la excepción confirma la regla, entonces... Pues bueno, chicos, yo tengo un par de... No, un momento. Yo tengo un trío de huevos hirviendo que... Porque si decía un par de huevos hirviendo, se iba a oír muy mal, ¿verdad? Así que tendremos que empezar a despedirnos. Bueno, esperemos que el próximo dé tanto que hablar como este. Ojalá que nos acompañen y que lo hayan disfrutado todos. A los 16 años escuché una frase que me dejó sin palabras. Decía así: para una mujer el primer beso es el final del principio, para un hombre el comienzo del final. Demasiado romántico, demasiado realista. El beso de la muerte. Aquel día tuve la suerte de que Jacques Bataille no estuviera cerca. Me habría sacado un ojo con una cucharilla por ser tan simple. Un minuto más tarde me distrajo una mosca y arrinconé en lo más profundo de mi memoria ese pensamiento. Adiós. Che, boludo. No, che, que la próxima vez, viste, vamos a hablar de todas estas cosas. Venga, pues hasta la próxima. Hasta luego.